A ver, un momentito. Está entrando el sol. ¿Ya? A ver, los seres vivos que eran, que tenían vida, ¿no es así? También Solo son que esos tenían unicelulares, vida, profesor, son ¿no? organismos, organismos. Entonces, para que Son sea un ser vivo, organismos. tenían pues lo que viene a ser las células, ¿no? Por ejemplo, Células. nosotros no somos seres vivos. ¿Por qué? Porque poseemos una cierta cantidad de plantas, ¿no? Son seres vivos. ¿Por qué también tienen células, no? No es parecido al del ser humano, órganos, No le o escucho muy bien, profesor, Yo no sé los tampoco le demás. escucho, profesor. más bien hay uno, se No se alimenta. escucha Sí. bien. Tampoco te escucho, profesor. No se escucha Profesor, bien, no, es su internet, parece, profesor. no, se escucha entrecortado, profesor. Yo también pensé que era la única. No, yo también escucho. Computadora, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesita alimentarse, No se tampoco escucha, no tiene profesor, ninguna no se célula, escucha. ¿no? Está hablando Profesor, no se solito. te escucha. Ahora, Profesor, Tampoco. no le escucho. Entrecortado está. No se te escucha nada, profesor. ahora tampoco, Ahí sí, profesor. Ahora sí, Ahora ya. sí, profesor. profesor. Sino que el internet, ¿no? Por acá está haciendo bastante, está corriendo aire y está, ¿no? El cable que lo he jalado hasta que lo retira a otro lado. Ya bueno, se había salido. Ya chicos, mira, entonces los seres vivos, como habíamos indicado, ¿no? Son aquellos que tenían vida y que tenían muchas células, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los seres humanos necesitan alimentarse y como también necesitan alimentarse, también tienen muchos órganos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el estómago, los intestinos delgado, grueso, pulmón, riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una planta también es un ser vivo. ¿Por qué decimos que es un ser vivo? Porque necesita también de la misma manera, ¿no? Alimentarse a través de las raíces. No, no vayan a pensar, ¿no? Una planta, profesor, no se alimenta. No, eso es mentira, eso es falso, ¿no? Todas las plantas se alimentan, ¿no? Por ejemplo, a través de las hojas y a través de las raíces. ¿De acuerdo? Entonces, las plantas son seres vivos. Por ejemplo, las bacterias, ¿no? También son seres vivos, por supuesto, ¿no? ¿De qué se alimentan? Por ejemplo, cuando ingresan, ¿no? al organismo de un ser vivo, las bacterias, ¿no? ¿Qué hacen? También se reproducen, ¿no? No sé si eso han escuchado. Por ejemplo, en el COVID, ¿no? ¿Qué han Sí, dicho? profesor. Solamente una bacteria que ingresa se reproduce, ¿no? En cuestión de minutos, segundos, ¿no? No esperan pues a que pase un año, 2 años para que se puedan reproducir, sino es inmediato, ¿no? Ahí empieza a reproducirse. ¿Para qué? Para que se pueda esparcirse, ¿no? A todo el cuerpo, de modo que lo ataca, ¿no? A todas las células del ser humano o de los seres vivos, ahí ataca, ¿no? Es por eso que una vez te sientes un poquito mal, ¿no? O sea, no tienes ganas de nada. ¿Por qué? Porque las células están afectadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Ahí se enfrenta, pues, ¿no? Esta bacteria que ha ingresado ahí se enfrenta, ¿no? Muchas veces, a veces, por ejemplo, en caso de las células de cancerígenas, ¿qué hacen?
se hacen pasar por células buenas, ¿no? Es como si fuera con una máscara, ¿no? Se enmascaran como si fuera que fueran células buenas, ingresan, ¿no? Empiezan a dañar a las células buenas. Es por eso muchas veces el cáncer no se detecta así nada más, porque es un tipo de microorganismo bastante parecido a una célula buena. Entonces, cualquier antibiótico que uno toma o ingiere, muchas veces no lo reconoce, o sea, no es irreconocible. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso del COVID, fue una enfermedad desconocida, ¿no? ¿Por qué crees que no lo pudieron contrarrestar? Porque es una bacteria que nunca se había visto, ¿no? También fue un ser vivo, ¿no? Dentro del organismo ingresó y vivía y se reprodució y empezó a atacar a los pulmones, ¿no? Ya, chicos, entonces es una bacteria que también posee vida, ¿no? Donde se alimentan, obviamente, dentro de tu organismo, bueno, todo lo que necesitan van consumiendo ahí, ¿no? Ya, entonces, es por eso muchas veces, por ejemplo, uno, ¿no? Cuando sufre de alguna enfermedad, no sé, ¿no? Adelgaza también, ¿no? ¿Por qué? Porque los nutrientes uno que va consumiendo, las bacterias, ¿no? Ya se le están arranchando, se podría decir, a las células buenas, ¿no? Entonces, las células buenas va en búsqueda de nutrientes, de la vitamina C, D, E, etcétera, ya no le encuentran, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya tu organismo empieza a enflaquecerse, desganarse, no hay energías, etcétera. ¿Ya? Aquellos que, por ejemplo, han tenido el COVID, ¿cómo te dejaban, no? Inclusive sin fuerza, sin energía, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la energía que uno consumía, las bacterias, bueno, inclusive ya se los cogían, ¿no? Ya, entonces, chicos, bastante cuidado con los microorganismos. Ya hay diversos, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso de fiebre o del gripe, tienen una cierta duración nada más, ¿no? Por ejemplo, de un mes no puede pasar, o sea, no vive más de un mes, ¿no? Entonces, hay bacterias que tienen una cierta duración de 15 a 30 días, ¿no? Como las de fiebre. Otras bacterias que, por ejemplo, como las cancerígenas, duran una eternidad, hasta que te puedan matar, se podría decir, ¿no? Ya, otros que te duran 3 meses, 4 meses, por ejemplo, de la diarrea, ¿no? No, ese no dura mucho, pues, ¿no? Es poquísima vida tiene. Pero en cambio de este de COVID también, ¿no? ¿Por qué crees que 15 días te ibas a morir? Profesor, una preguntita. A ver, Pero a los indígenas sí les mataba las bacterias, incluso la gripe. ¿A qué se debía eso? claro, ¿eso a qué se debe? Muchas veces, a veces la mala alimentación que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, eso, un ejemplo, ¿no? Por el COVID, ¿por qué mató a los demás y por qué a los demás no los mató? Porque el sistema inmunológico del ser humano depende de la alimentación, ¿no? Hoy en día, pues, ¿qué es lo que comemos? Por ejemplo, que vivimos en la ciudad, ¿no? Tal vez vamos a la esquina, compramos pollo, compramos papas fritas, compramos hamburguesa, ¿no? Todos los nutrientes, por ejemplo, que tiene el huevo, ¿qué es lo que hace? Echas en un sartén y lo fríes, ¿no? ¿Qué pasa con los nutrientes? ¿Acaso tú no crees que ya se quemaron? Entonces, ¿de qué te alimentas? De nada, pues, ¿no? Es como si estás consumiendo alimentos como para que te llene el estómago, más no para que tu organismo asimile todos los nutrientes que tiene esa planta o esa comida que has consumido, ¿no? Entonces, chicos, bastante cuidado con la alimentación que uno tiene, ¿no? Aunque yo también soy partícipe de eso, ¿no? A veces cuando voy al restaurante, ahí ofrecen, por ejemplo, una sopa un caldo, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, un bróster, ¿no?
Pero la gente cuando tú lo ves, prefieren el bróster que el caldo de gallina, por ejemplo. ¿No? Pero ¿por qué? Tal vez se ve agradable, ¿no? Pero tú mismo date cuenta cuando uno, por ejemplo, lo fríes el pollo, la papa, todo eso en un aceite, obviamente, ¿qué nutrientes va a quedar? Será pues un poquito nada más, ¿no? Pero ya ese es mínimo, pues es como si fuera, ¿para qué vas a consumir ya entonces? Simplemente lo consumes para que te llene el estómago. No, por eso una anécdota, por ejemplo, yo les cuento. Había, por ejemplo, un joven que cuando estudiaba en Lima, traía un tupper pequeñito, nada más así, ¿no? Mientras que nosotros llevábamos pues un tupper grandazo, ¿no? Pero ¿dónde estaba la diferencia? Tal vez nosotros llevábamos papas fritas con huevos fritos, todo así, ¿no? Pero en grandazo, ¿no? En un recipiente grande, en un tupper grande. Pero mientras el gringo traía, ¿no? Pequeñito, pero ahí contenía todas las vitaminas, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Prefieres comerte poquito, con muchos nutrientes, que comerte uno grande así, pues, ¿no? Que no tiene nada, ¿no? Ya chicos, entonces hay que alimentarse, Profe, por buenas ejemplo, tardes. ¿no? Sí, la escucho. Profe, es que la alimentación ha cambiado de hoy con la de antes, ha cambiado bastante, creo, porque no es igual. En antes se alimentaba mejor que ahora. Claro, claro chicos. Y una cosita más, mira. Por ello, cuando estaba estudiando, aparte de esta carrera, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, con respecto a los embrios, ¿no? Por ejemplo, qué pasa con los extranjeros, por ejemplo? Uno, por ejemplo, siembra una cierta cantidad de frutas, ¿no? El extranjero, ¿qué viene? Viene con un escáner y lo escanea todo el producto, ¿no? A ver, este estará apto para el consumo humano, dice. Si, por ejemplo, uno, ¿no? Ha detectado cierta sustancia que no es ya para el consumo humano, ya te lo rechaza. Hoy en la actualidad, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en los embrios? Es abono, fertilizante, ya sea en las frutas, en los cereales, en todo, ¿no? Está lo que viene a ser el abono, las insecticidas. Sí, Pero uno profesor, a veces echa más todavía, ¿no? ahorita es ¿Qué es puro lo que químico, hace? profesor. Claro. ¿Qué hace, por ejemplo, uno? Lo echas más, ¿no? Para que mi planta crezca grande. Pero al mismo tiempo no te das cuenta que te está dañando el organismo. ¿Qué hace el extranjero? Viene con su escáner y lo escanea, ¿no? Ah, no, este producto no está apto, entonces no lo voy a llevar, ¿no? Entonces, eso he visto en el campo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, chicos, todo eso, lo que se ha sembrado, se queda acá, pues, ¿no? Nosotros estamos consumiendo. Entonces, ¿qué significa? Estamos malogrando nuestro organismo. ¿Y quién hace eso? Por ejemplo, el Estado no dice, pues, ¿qué están consumiendo? Lo que consumen está bien, no está bien, no supervisa, no dicen nada, entonces nosotros seguimos consumiendo. Entonces, muchas veces, por falta de una tecnificación adecuada, ¿no? Por ejemplo, contratar un técnico agropecuario, un ingeniero agrónomo, para que pueda sembrar de manera adecuada, utilizando tal vez menos fertilizantes y utilizando, por ejemplo, el excremento de los animales, etcétera, ¿no? Que es un abono natural, se podría decir. Pero hoy en la actualidad, como ustedes dicen, nadie controla, ¿no? Cada uno o cada agricultor siembra como mejor les parezca. ¿Ya? Entonces, ante eso, jóvenes, en la actualidad, pues no, obviamente que hasta yo me incluyo, no estamos, que digamos, bien alimentados, ¿no? Todo es comida chatarra, pollo, por aquí, por allá, ¿no? Solo ¿No? consumimos, profesor, sodio. Todos los productos son a base de sodio, alto en sodio, y eso nos malogra el organismo. Claro. O sea que el cuerpo, claro, una parte necesita el sodio, pero también necesita de
otras vitaminas, ¿no? Por ejemplo, Pero el sodio, profesor, en exceso en nuestro cuerpo es demasiado dañino, es el sodio, profesora. claro, claro, chicos. Ya, chicos, entonces, debido a eso, ¿no? La pregunta fue, ¿no? ¿Por qué los demás fallecen, los demás no, ¿no? Entonces, depende la alimentación. Ya, entonces, esa es la característica de los seres vivos. Bueno, nos hemos pasado un poquito, pero ya, a ver, mira, ve, las células habíamos mencionado también, ¿no? Eh, por ejemplo, un ser humano tiene muchas células, ¿no? Y la semana pasada habíamos mencionado, ¿no? Que las células cumplen diversas funciones, ¿no? Diversas funciones. Gracias a las células, por ejemplo, un conjunto de células forman un músculo. Ustedes saben eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy moviendo mi mano. ¿Gracias a qué? Gracias a los músculos. ¿Qué pasaría si no hubiese los músculos? Obvio, profe, que ya no puedo mover, ¿no? Por ejemplo, el estómago, cuando uno va comiendo, va agrandándose como un globo, ¿no? Pero cuando ya no consume los alimentos, el estómago se reduce también. Entonces, ¿qué está pasando? Dentro del estómago también hay células, un conjunto de células que forman ¿qué cosa? Forman los tejidos. Gracias a los tejidos, el estómago puede crecer, decrecer, ¿no? Por ejemplo, en los párpados, ¿no? Uno puede mover así, ¿no? Gracias a qué? A los tejidos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, falla por ejemplo, ¿no? Yo les cuento también, cuando uno, por ejemplo, micciona, también trabajan los tejidos, ¿no? Por ejemplo, tenía un alumnito así, ¿no? Siempre cada rato me pedía baño, 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 ¿no? ¿No? Y bueno, yo le daba el permiso, ¿no? Pero, ¿qué había pasado? ¿No? Tenía problemas, ¿no? O sea, los tejidos de lo que contiene la orina no trabajaban bien, sino que la orina se salía en otras palabras, ¿no? De manera involuntaria, se podría decir. Entonces un día me dice la señora o su mamá, ¿no? Profesora, mi hijito, le vas a dar permiso porque él está mal de salud, porque tiene que ir a cada rato, cada 20, 10 minutos al baño. ¿Por qué? Porque el tejido en ese caso, las células ya no trabajaban bien, a pesar de que era un jovencito, ¿no? Ya, chicos, entonces, así de esa manera a veces algunos tejidos fallan y ya no, por ejemplo, no podemos mover las manos o la cabeza, ¿no? Quedamos paralíticos, pues, ¿no? Ya, entonces, la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Claro, o sea, gracias a la célula uno tiene vida. No, imagínate, ¿no? Por ejemplo, la cáncer que lo que hace mata la célula y mueres. Ya no hay vida. Por ejemplo, en las plantas de la misma manera, ¿no? Está conformado por gran cantidad de células. Es por eso, por ejemplo, a través de las raíces, las células, ¿qué es lo que hacen? Llevan agua, sales, minerales, etcétera, ¿no? Hacia las hojas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno no riegas? Por falta de agua, la planta se secó. ¿No? ¿Por qué? Porque la célula no tiene de dónde sacar agua, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a llevar? A ver, entonces muere, ¿no? Es igualito el ser humano. Es la unidad básica de la vida, por supuesto, ¿ya? Ya, chicos, entonces, ese viene a ser la célula. Mira, formas de la célula. Hay gran variedad de formas de célula que se puede encontrar en el organismo. Ya las células de forma variada. Pueden ser algunas esferas, no esféricas, como este ratoncito que tengo, una esfera, ¿no? O también unas cilíndricas, ¿no? Parecido a un tarro de leche, por ejemplo, ¿no? O como también estrelladas, más o menos parecido a una estrella, o como también aplanadas, alargadas, ramificadas, romboidales, etcétera. ¿No? Entonces, cuando, por ejemplo, uno estudia, pues, ¿no? La medicina, etcétera, ya, pues, ¿no? Uno estudia gran variedad de células.
¿no? Pero en cuestiones académicos, ¿no? Es un poco limitado ya, ¿no? Ya, porque ya, pues, ¿no? Cuando uno estudia el curso de medicina, es ya un poco más amplio, ¿no? Ya, a ver, tal vez acá vamos a poder observar, pues, ¿no? Los tipos de células que se pueden encontrar, ¿no? Dentro del organismo de un ser vivo, ¿ya? Ya, chicos, entonces, por acá, a ver dónde está. Acá, mira, ve. Un ejemplo, ¿no? Ya, mira, ve. Dentro de las células, más o menos las estrelladas, ¿no? Por ejemplo, más o menos parecido a las neuronas. Las neuronas, profesor, son células, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este tipo de células en el ser humano es muy importante. Hay que tratar de cuidarlas, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezan a carecer, ¿no? Por ejemplo, según estudios han mencionado, ¿no? Por ejemplo, cuando uno no hace trabajar las células, van muriendo también, ¿no? Van mermando, ¿no? Si tuviera 100 células, ya, pues, ¿no? Cuando uno no lee, no haces nada, entonces van disminuyendo. Ese es uno de los defectos. Otro, por ejemplo, el consumo excesivo del alcohol, ¿no? Va matando las células, ¿no? Las neuronas. Otro, por ejemplo, cuando uno golpea, ¿no? A veces decimos, ¿no? O tenemos un pequeño en casa, le damos en la cabeza, no sé, o se ha caído. Entonces, ¿qué está pasando con esas células? También van disminuyendo. Ya, chicos, es por eso a veces decimos, ¿no? No puedes golpear en la cabeza, ni al niño, ni a tu, no sé, no a tu pariente, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, es un tipo de célula estrellada. Ahí están, por ejemplo, las células circulares, mira. Tienen una forma de círculo, ¿no? Este es tipo de células, o como también poligonales, ¿no? Es parecido a un polígono, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, las alargadas. Eso no significa que sean las únicas células que existen dentro del cuerpo de un ser humano, ¿no? Sino que hay mucho más. ¿Ya? Cuando uno, por ejemplo, va a estudiar la medicina, ¿no? He mencionado que ya pues no abarca una gran cantidad de células y hay que estudiar célula por célula, etcétera, ¿no? Ya con un grado de dificultad mucho mayor ya, pues, ¿no? O cómo está compuesto, de qué está hecho, qué trabajo tiene, qué es lo que posee, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, chicos, entonces eso viene a ser los tipos de células, ¿no? O de las formas de las células que pueden existir. Tamaños, ¿no? Así como tienen diversas formas, también tienen tamaños. Las células tienen diferentes tamaños, la mayoría son microscópicas, ¿no? Uno no lo puedes ver, pues, ¿no? A través, por ejemplo, del laboratorio, vas al laboratorio, utilizas el microscopio, con eso se puede observar. Por ejemplo, en el colegio, ¿no? No sé si ustedes lo han hecho, por ejemplo, en mi persona lo hacíamos en el laboratorio, ¿no? Llevábamos una planta y veíamos las células, ¿no? De las plantas. Ya solo se pueden ver con la ayuda del microscopio, obviamente, ¿no? Existen también células que pueden ver a simple, llamadas células microscópicas, ¿ya? Duración de las células, mira, ¿ve? ¿Qué significa? Duración de las células es variable. Algunas células viven días, ¿no? Como las bacterias, ¿no? Pueden durar días, otros pueden durar meses y otras pueden durar toda la vida. Ya mira, ¿no? Qué importante, ¿no? Pueden durar algunos días, meses, toda la vida, etc. ¿Ya? Entonces, duración. Estructura de la célula, chicos. Toda la célula consta de tres partes fundamentales. La membrana celular, la citoplasma y el núcleo.
¿no? La membrana celular, ¿qué cosa viene a ser? ¿No? Las tres partes fundamentales. Por supuesto que tiene mucho más, pues, ¿no? Mucho más partes. Ya, en este caso, dice, membrana celular es aquella que cubre toda la superficie de la célula. O sea, toda la parte externa, ¿no? Ya, toda la parte externa. Y la que separa las partes interiores de las exteriores, ¿no? Claro, pues, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el cuerpo humano no está constituido por piel, ¿no? Dentro de la piel y fuera de la piel, ¿no? ¿Para qué será la piel, por ejemplo? La piel cumple la función de la invasión de algún microorganismo, ¿no? ¿Qué pasaría si estaría abierta? A ver, fácilmente cualquier microbio puede ingresar y dentro de tu cuerpo y te mata, ¿no? Pero cosa que no ocurre, pues gracias a la piel nosotros podemos protegernos de qué, de cualquier microorganismo, ¿no? Del medio ambiente. Es lo mismo la célula. La parte externa, llamada membrana celular, es lo que cubre toda la célula, ¿no? Ya chicos, entonces la membrana celular es elástica y permeable. ¿Qué significa? Es como una piel, pues, ¿no? Es elástica. Y es permeable que no puede pasar otro microorganismo tal vez por ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, el citoplasma, dice, es un líquido espeso y transparente en el cual se encuentran los organelos. En la parte más interna ya, pues no vas a encontrar el núcleo, es la parte más importante de la célula, porque regula su actividad y contiene su información genética. Ya chicos, entonces esas tres partes principales, ¿no? De una célula. ¿Quedó claro o no, jóvenes? ¿Queda claro? Sí, profesor. Ya ahí está, ¿no? Están las células. Ya pues, ¿no? Ustedes la han visto ya, pues, ¿no? Una célula. Ya, y Profesor, eso hemos visto en primaria. claro, ¿no? Claro, en primaria. Eh, por ejemplo, cuando estudian medicina también lo vuelven a llevar todavía, ¿no? Pero con una mayor profundidad, ¿no? ¿Ya? Claro, en primaria, secundaria, ¿no? Lo llevas todavía. ¿Ya, chicos? Entonces, ya lo conocen esa parte. Ya, y ahí está, pues, ¿no? Toda, Incluso lo dibujé, profesor. sí, ¿no? Me hicieron dibujar. Claro, ahora también tienes que dibujarlo todavía, entonces. Ya, chicos, y eso es, ¿no? Entonces, como les he mencionado, para que lo puedan, mm, mantener con vida la gran cantidad de células posibles, hay que cuidar nuestro organismo, ¿no? A través de la buena alimentación, más que todo por la buena alimentación, ¿no? Ya les he mencionado. Y también, profesor, ejercitarse, no solamente de la alimentación. Claro, hacer ejercicios, ¿no? Hacer ejercicios. Últimamente, pues, ¿no? Casi nadie hace ejercicios. Me incluyo también yo, ¿no? A veces por el trabajo, ¿no? Lunes a viernes se trabaja, sábados, los domingos ya un poquito descansas nada más, ¿no? Entonces, por lo menos, ¿no? Hay que ir a trotar, correr, ¿no? Jugar fulbito, vóley, básquet, ¿no? Pero no hacemos, pues, no hacemos casi esos ejercicios, ¿no? Pero es recomendable, chicos, es recomendable, ¿no? Por ejemplo, hay Sí, se anécdotas, hace, profe, sí. ¿no? Hay anécdotas, ¿no? No sé si han visto algunas personas mayorcitas ya, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Yo, por ejemplo, hay un maratonista que conocí por acá,
Y él tenía casi 80, 90 años, ¿no? Andaba así, ¿no? De frente, ¿no? O sea, y todas las mañanas pasaba por mi casa, así, corría, ¿no? Por ejemplo, 1 kilómetro, medio kilómetro, ¿no? Corría y retornaba a su casa. Pero a él no, nunca le veías tal vez con un garrote y medio jorobadito, ¿no? Él andaba así de frente, ¿no? ¿Por qué sería, no? Me imagino que por esos ejercicios que él desarrollaba Todo el tiempo ha hecho los días. ejercicio, profesor. Toda su vida ha hecho ejercicio. Claro. Y eso te mantiene joven así, ¿no? De manera que puedas tener más energía y también captas más la clase, ¿no? Ustedes tal vez, ¿no? Antes de ingresar a las clases que tienen ustedes a las 8, 6 de la mañana deben correr, ¿no? Una horita, ¿no? Ida y vuelta. Jugar fútbol, profesor. Recién de Claro, jugar fútbol ha también. llegado. Claro. ¿Por qué crees, por ejemplo, esto de los gas sintéticos de noche cuestan más, ¿no? Porque de día casi nadie va, pues, ¿no? Porque todos están en el trabajo. Y de noche todos tienen tiempo, los que trabajan en el banco, en la oficina, ellos quieren hacer ejercicio. ¿Ya? Y ustedes compruébenlo. Comprueben ustedes, por ejemplo, si salen a correr y luego vienen, se bañan y refrescados, obviamente que lo que se les enseña se les entra más rápido, ¿no? O sea que no es lento. En cambio, si no corres, no haces nada y estás todos los días, me incluyo también a mi persona, ¿no? Estás desganado, no tienes energía y estás a las justas con tu vida, se podría decir, ¿no? Entonces, es recomendable, jóvenes, ¿ya? Entonces ahí se ve, pues, ¿no? Las partes de esas células que ustedes me indican que ya lo habían dibujado hace muchos años atrás, ¿no? Ya entonces, de eso se trata, jóvenes. Ya entonces pasamos, ¿no? A los tejidos. A ver, tejidos animales, evaluación. Para la próxima se les preparan algunas preguntitas, ¿no? Que ahí tengo para poder hacer la solución, ¿ya? Más o menos de qué se trata los tejidos, ¿ya? Los tejidos. Los tejidos son un conjunto de células que tienen la misma estructura, cumplen la misma función, se clasifican en tejidos vegetales y tejidos animales. ¿Eso qué significa? Cuando un conjunto de células ya se forma un tejido, pues, ¿no? Los tejidos cumplen diversas funciones, pues, ¿no? Gracias a los tejidos, por ejemplo, yo puedo mover la cabeza, mover la lengua, la boca, los labios, los párpados, los ojos, etcétera, ¿no? Cuando uno de ellos falla, obviamente ya, pues, ¿no? Ya no puedo hacer esos movimientos. Es por eso a veces, ¿no? A veces la preocupación, ¿qué es lo que hace? Te priva del movimiento, ¿no? Algunas personas, ¿no? Un brazo no pueden mover, una pierna o la mitad del cuerpo, ¿no? No sé si han escuchado. También viene de la preocupación, la mala alimentación, ¿no? En estos tiempos no solamente todo es trabajar, ¿no? Todo tampoco no es estudiar, sino que hay que distribuir nuestro tiempo para, para hacer diversas actividades para nuestro beneficio de nuestro cuerpo también, ¿no? Ya entonces, en este caso, se clasifican los tejidos, pues, ¿no? Los tejidos vegetales, ¿no? Tejido meristemáticos, ¿no? Es el responsable de crecimiento de las plantas, ¿ya? Gracias a ese tejido, las plantas pueden crecer. En este tejido se distinguen dos tipos de meristema, primarios y secundarios. ¿Ya, chicos? Imagínate, pues, ¿no? Ante la falla de ese tejido, la planta no va a crecer, va a quedar ahí, ¿no? De tamaño pequeñísimo. ¿Ya? Gracias a ese tejido, la planta puede crecer. Profesor, pero este tejido puede fallar también, mucho puede crecer también, como los seres humanos, pues, ¿no?
han visto, por ejemplo, ¿no? Hay personas bajitas, ¿no? Como lo que trabaja en Risas de América, creo, ¿no? Chiquititos. O como también el Margarito, ¿no? Que había crecido muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Puede fallar o como puede fallar, no tanto para que te puedas quedarte pequeñísimo o como también puede fallar para crecer muchísimo. ¿Ya, chicos? Entonces, eso viene a ser el tejido meristemático en los tejidos vegetales. ¿Ya? Otro de los tejidos, a ver por acá, los tejidos fundamentales. La función de estos tejidos fundamentales es la producción y almacenamiento de alimentos. Los principales tejidos vegetales son parenquima de reserva, clorofílico, acuífero y aurífero. ¿Ya? Entonces, esos tejidos jóvenes ayudan, pues, ¿no? A que haya una producción y haya un almacenamiento de los tejidos de los alimentos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, tal vez por acá, ¿no? Los tejidos vegetales podemos observar en algún gráfico, se podría decir. Ya el otro creo que, el otro tema es de química, creo, ¿no? La otra parte. Ahí está, mira, de los tejidos vegetales. Tal vez se ve con un mejor gráfico, ¿no? En esta parte. Ya más o menos ahí, ¿no? A ver, se nota mucho, ¿no? Ya, ahí está. A ver. No se nota. No, ahí están los tejidos, pues no los vegetales. Ya, en este caso, a comparación del ser humano, es un poco diferente, ¿no? Es poco diferente. Además de los animales, las plantas vasculares son los únicos seres vivos que presentan tejidos. Los que han ido adquiriendo, dice, ¿no? De manera independiente durante su historia evolutiva. ¿Ya, chicos? Entonces, en esa parte se ven, pues, ¿no? Los tejidos vegetales y algunas características, ¿no? Que tienen. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase vamos a traer algunas preguntitas para poder completar, ¿no? La parte más o menos parecido al examen, pues, ¿no? Que aparece en la hojita. Ya, entonces, ya habíamos quedado en tejido de sostén o mecánico. La función de este tejido forman el esqueleto de la planta y son el colequima o el escleriquima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este tejido de sostén o mecánico es la parte del esqueleto, ¿no? De las plantas, que obviamente, pues, ¿no? ¿Para qué sirve? Como un sostén, ¿no? O sea, gracias a ese tejido, la planta puede estar firme, pues, ¿no? En esa posición, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si falla, ¿no? Empieza a inclinarse, ¿no? O sea, no está de manera recto, que digamos. ¿Ya? Entonces, tejido de transporte son los encargados de transportar las sustancias a todas las partes de la planta. Estos tejidos son el xilema y el floema. O sea, por ejemplo, ¿no? Si tengo una planta a través de las raíces, ¿no? Por ejemplo, ¿quién lleva agua hacia las hojas? Por ejemplo, estos tejidos, ¿no? El xilema y el floema, ¿no? Son los encargados, es como un trabajador, se podría decir. Entonces, si yo, por ejemplo, si me ordenan en algo,
tengo que hacerla, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso estoy dictando clases. Esa es mi función, ¿no? Como docente. Pero en cambio, cuando sería ingeniero, ¿no? Entonces mi función no sería dictar clases, tal vez hacer proyectos, hacer pavimentados, hacer edificios, puentes, etcétera, ¿no? Entonces eso sería mi función. Entonces, en este caso, los tejidos, ¿no? Su función es transportar todos los nutrientes, ¿no? Encuentran en el suelo y lo llevan hacia las hojas. Obviamente, si falla ese tejido o se ha dañado, algo ha pasado, obviamente ya, pues, ¿no? La planta empieza a secarse. Otro no puede sustituir porque ese no es su función. No, qué bonito sería, pues, ¿no? Esa célula ha fallado, entonces yo voy a sustituirlo dejando mi trabajo. No, eso no lo hacen, ¿no? Cada uno cumple su función. Si ahí uno falló, nadie le ayuda, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso viene a ser los tejidos de transporte. Ya, chicos, no vayan a pensar, ¿no? Algunos a veces vemos las plantas por ahí, ¿no? Ni le echamos agua, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en el jardincito, ¿no? Ahí sí lo echamos, pero imagínate cuando no lo echas agua, ¿no? Entonces, obviamente, cuando echas agua, los frutos o la parte de las hojas están bien verdes, ¿no? Pero si no le echas, están medio amarillento, ¿no? Queriendo ya desaparecer. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser el tejido de transporte. Los tejidos protectores se caracterizan por tener células de las paredes gruesas que protegen a las que están localizadas en las partes más internas. Entre los principales tejidos protectores tenemos la epidermis y las células de corcho. Jóvenes, mira, toda la parte del tallo está protegido. No sé si ustedes han visto, ¿no? Está protegido por una cáscara, ¿no? Y esa cáscara está constituida por el tejido del epidermis. Es como el ser humano, pues, ¿no? Estás protegido por la piel. ¿Para qué? Hace ratos dije, ¿no? Ante una invasión de bacterias, ¿no? Imagínate, por ahí en el ambiente hay millones de bacterias. No hay a pensar que no hay. Por ejemplo, cuando uno vas a Huascarán, ¿no? Vas a Huascarán, algún nevado, por ejemplo, en la playa, ¿no? En lugares en donde que tú no dijeras que acá que va a existir virus, ¿no? Acá muere, ¿no? Ahí está el virus, jóvenes, ¿no? En Huascarán, por ejemplo, es una altura, hace mucho frío, ¿no? Ahí está, ahí puede vivir el virus, ahí puede vivir la bacteria. Entonces, ¿qué puede pasar? Obviamente, si no tuviéramos la piel, ¿qué pasaría? Invadirían todo tu cuerpo, ¿no? Ingresa, pero rápidamente. No necesitaría todavía ingresar por las fosas nasales o por la boca, ¿no? Como por ejemplo el de COVID, ¿no? Que ingresó por la nariz, por la boca. Algunos mencionan hasta por la vista, ¿no? No sé si hasta dónde será cierto eso, ¿no? A través de los ojos había ingresado el virus, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Imagínate que si tu piel hubiera estado abierto así, ¿no? Entonces rápidamente el COVID hubiera ingresado también, pues, ¿no? Pero cosa que no puede, pues, ¿no? No puede. Ese mismo pasa con las plantas. La parte externa protege, pues, ¿no? A la parte que está dentro. Ante la invasión también, igual, ¿no? A las plantas también dan algunas bacterias, enfermedades, no sé si han visto, ¿no? En la parte externa inclusive, ¿no? Empieza a carcomerse, no sé si han visto ustedes en algunas plantas, por ejemplo en la palta, ¿no? Empieza a carcomerse y la parte externa, ¿cómo se hace? Se hace, por ejemplo, huecos, huecos, huecos o así empieza a rajarse, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Alguna bacteria ha tenido que ingresar. Entonces, jóvenes, por ejemplo, esa parte se puede curar, ¿no? También se cura. Ya obviamente, por ejemplo, se ve mayormente por acá, por la costa, ¿no? Donde hay muchos frutos, hay que ir fumigando, ¿no? Para que esa célula se recupere y normalice, ¿no? La parte externa o el epidermis de lo que vienen a ser los tejidos protectores.
Ya nuestra piel también igual tiene la parte del epidermis, ¿no? Ahí está la piel, pues. ¿No? Gracias a eso te proteges. Ya, chicos, entonces, no sé si hasta esa parte habrá alguna pregunta. ¿Habrá Nada, algo? profesor. Está claro, ¿no? Sí, Sí, profesor, está muy claro. Todo lo que Sí, han llevado profesor. ustedes, vamos. No, claro, todo lo que ustedes han visto, o también de mi persona, ¿no? De mi parte también lo he visto, ¿no? Ya, y bueno, ¿no? Eh, también de parte de ustedes, ¿no? Acá, más bien, ¿no? Felicitarles también a cada uno de ustedes, ¿no? De alguna manera, tal vez, ¿no? Han decidido estudiar y terminar la secundaria de manera acelerada, ¿no? Y eso es digno de aplaudir también, ¿no? Digno de aplaudir. Tal vez de acá también muchos van a ser docentes, ¿no? Tal vez muchos van a ser, ¿no? Van a querer estudiar para policías, van a querer ser ingenieros, ¿no? Van a ser tal Para vez usted, profesor. para chef, ¿no? Entonces, eso no significa, por ejemplo, los conocimientos que tenemos podemos aplicar, ¿no? Por ejemplo, chef, ¿qué va a hacer, no? Sabiendo toda esta problemática, no vas a vender, no vas a preparar esas comidas para tus hijos, ¿no? Entonces, obviamente, eso amerita de que tomes una conciencia y cocines lo que debe comer un ser humano. ¿Para qué? Para mejorar el sistema inmunológico. Ya, chicos, entonces, como les menciono, muchos, tal vez algunos por ahí, ¿no? Van a ser docentes también como mi persona, ¿no? Bueno, yo me dediqué a la docencia desde una temprana edad, ¿no? Un poquito que me gustan los números más que las letras, ¿no? Ya por ahí he enseñado lo que es química, física, biología no mucho, ¿no? No mucho, pero es bastante interesante, ¿no? Conocer nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano, cada uno qué función cumple, ¿no? Y a través de ella, a veces uno puede entender la Sí, enfermedad, profesor, como enfermero también. ¿no? Claro, puedes entender tu cuerpo, cómo funciona. Por ejemplo, yo entiendo la gastritis, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Cuando uno no come, empieza a infectarse o inflamarse la pared del estómago, ¿no? ¿No? Entonces yo veo, entonces, algunos, por ejemplo, por ahí me decían, ¿no? La gastritis, ¿no? Por ahí cuando vas en esos naturistas, etcétera, te dan algunos medicamentos para que pueda mejorar. Entonces, esos medicamentos, ahí por ahí la investigación me llevó, ¿no? A la conclusión de que esos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Cuando se ha formado esas cicatrices dentro del estómago, empiezan a mejorarlo, ¿no? Esa cicatriz. Y empieza a sanarse de uno de la gastritis. A veces cuando uno toma antibiótico no te mejoras, ¿no? Pero en esos naturistas que bien natural venden, obviamente que ayuda a mejorar. Es como si fuera tener una herida, pues, ¿no? Vas curándolo, obviamente en algún momento se va a sanar, ¿no? ¿No? Pero en cambio tú no lo curas, va avanzando y va llegando hasta matarte, ¿no? Hasta la cáncer. Ya chicos, en estos tiempos, pues, cáncer está a la vanguardia, ¿no? Cáncer al estómago, ¿no? Cáncer a diferentes órganos, Cáncer al colon, mama, profesor, también. ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por eso mencionan algunos, ¿no? A partir de los 40 a 50 años hay que ir constantemente en el médico, ¿no? A averiguar, ¿no? Cómo está el organismo. Muchos no vamos, ¿no? ¿Cuándo todavía vamos? Cuando sentimos algún dolor fuerte ahí recién corremos, ¿no? Pero a veces puede ser demasiado tarde, ¿ya? Entonces, el curso, ojalá que permita también para eso, pues, ¿no? No solamente
No solamente la educación debe ser la comunicación, la matemática, el inglés, no solamente eso, sino debe ser globalizado en todo, ¿no? Conocer de todo, por lo menos, ¿no? ¿Para qué? Para poder ahí, por ejemplo, estar viendo nuestro organismo, ¿no? A la larga, qué nos puede esperar o qué es lo que tenemos, etcétera, ¿no? Y qué es lo que debemos comer y no comer también. Ya, chicos, entonces ha sido un gusto compartir la clase con ustedes, ¿no? Esta es la segunda, ¿no? La segunda clase, ¿no? Ya nos quedan 2 clases más también, ¿no? Para completar un mes, ¿ya? Ya, chicos, entonces les felicito también a cada uno de ustedes que hayan tenido la fortaleza, la decisión de seguir estudiando y seguir mejorando también, ¿no? Para la edad, obviamente que no hay, o para el estudio no hay edad, ¿no? Seguir estudiando hasta donde se pueda, ¿ya? Entonces, espero que más adelante sean profesionales y sean profesionales de éxito. No solamente para tener una nota, ¿no? Sino más al contrario, aprender. Y tener conocimiento de todo, profesor. Cosas que nos va a servir, ¿no? Cosas que nos va a servir. Hoy en día, pues en el internet, cualquier cantidad de información. Hay videos, hay información, cualquier cantidad. Cosa que cuando yo estaba estudiando no había, ¿no? No había ni el YouTube, ¿no? Imagínate, ¿no? Tal vez si yo hubiera tenido el YouTube, el internet como ahora, hubiera aprendido mucho más, digo, ¿no? Pero más antes, a buscar conocimiento ibas ¿no? A preguntar al profesor, perseguir al profesor, todo. Ahora no, ¿no? Ahí en el internet tecleas y sale todo, ¿no? ¿Ya? Y esa parte irá mejorando, ¿no? Año tras año, más video, ¿no? Y también estos videos, chicos, son pagados, ¿no? No sé si ustedes han escuchado. Cuando uno ve cierta cantidad, por ejemplo, reproducen, ¿no? Y tienen un bono. Allá, por ejemplo, por Guarmey tenía un amigo que se dedicaba a hacer tutoriales, ¿no? Claro, ha tenido una ganancia. No, él no sale de casa, por ejemplo, él dicta clases virtuales y también genera ingresos, ¿no? También ustedes, ¿por qué no, no? Tal vez en la materia que ustedes dominan pueden hacer un video. He visto videos de cómo cocinar, inclusive venden, ¿no? Cómo cocinar, cómo, por ejemplo, hacer tejidos, etcétera, etcétera, chicos. ¿Ya? Muy bien, estimados estudiantes, espero no haberles cansado y estas cositas espero que les haya servido, ¿ya? Entonces ya la siguiente clase vamos a continuar con los tejidos animales, ¿ya? Es poquitísimo también, ¿no? Y ahí un examen de 5 preguntitas. Ya pues chicos, entonces nos hemos pasado. Profesor, Sí, dígame. quería preguntarles a mis compañeros si ellos ingresaron a la clase de inglés y matemática, porque en mi celular no apareció nada. No les sabía decir esa parte, ¿eh? Sí, profesor, hemos tenido clases de inglés, luego matemática, luego clase de comunicación y luego usted. Johnny, nosotros creo que los dos hemos sido los únicos que no hemos entrado, pero hay que hablar con la señorita Leslie. Sí, pues porque no han enviado el link. Yo estaba espere las